saberlo. Sabemos que estás obrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
a Ebenecer Radio. Transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, 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 oh. Todos unidos, demos gloria a Dios. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Que nada te impida escuchar la palabra de Dios. Conéctate a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito. Lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Te esperamos. Transmitiendo con propósito. Esteban Galeana Ortiz, a toda la familia Ebenecer y desde donde nos están escuchando, damos gracias a Dios por poder llegar. Sí, bueno, ahí está.
Sí, Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Bendecimos el nombre del Señor por poder llegar hasta sus casas a través de este medio. Y bien, enviamos saludos a toda la familia Ebenezer, a todos los hermanos que nos escuchan allá en Tecamachalco, Puebla, hasta Coahuila, allá por Mecatlán, o el municipio de Mecatlán, Veracruz. Agradecemos al Señor porque los que nos están escuchando allá en la Ciudad de México. Y bueno, de donde nos estén sintonizando, sean bendecidos, Dios les guarde. Bueno, damos gracias a Dios porque todas las cosas nos ayudan a bien. He estado meditando que todo lo que ha estado sucediendo en nuestro país, que nos ha llevado quizás a suspender momentáneamente nuestras reuniones, nos ha llevado a tener tiempo con nuestra familia, a tener más tiempo con nuestros seres queridos, con la gente que amamos. Y bueno, creo yo que este es un buen tiempo para restaurar lo que es el altar familiar. El hombre, como cabeza del hogar, tiene 3 papeles que desenvolver: el papel de profeta, de rey y de sacerdote en la casa. En el Antiguo Testamento, el profeta era el que llevaba una palabra de parte de Dios al pueblo, el que llevaba una palabra de advertencia, una palabra de dirección, el que traía la visión de Dios hacia el pueblo. Y es el hombre el que es el encargado hoy en día, el varón, la cabeza del hogar es el encargado de traer una palabra de parte de Dios a su casa, a su familia, traer la dirección del Señor, dirigir a su familia a los pies de Cristo, al servicio de Dios, y siempre trayendo una palabra de parte del Señor de advertencia, de corrección y de bendición, de edificación, de consolación. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos que el sacerdote o los sacerdotes, su función era reconciliar al pueblo a través de sacrificios. Esto era diariamente un sacerdote tenía que ofrecer sacrificios para que el pueblo estuviese bajo el favor del Señor. Y es lo mismo hoy en día, esto lo podemos aplicar al varón igualmente. El varón es el sacerdote de su casa y él es el que tiene que levantar oración constantemente por su familia. Él es el que tiene que estar dispuesto siempre a estar delante del Señor, clamando, orando por su matrimonio, orando por sus hijos, orando por los proyectos que tienen sus hijos, etcétera, etcétera. Este es un maravilloso ministerio el cual el hombre debe de ejercer. Pero también encontramos que en el Antiguo Testamento el rey o los reyes, su función era ir a la conquista, era pelear batallas, conquistar territorios, conquistar nuevas fronteras, ampliar lo que era el reino. Y hoy en día esto también se puede aplicar al varón, a la cabeza del hogar. Él es el encargado de impulsar, de motivar, de inspirar a su familia para crecer en el Señor, para alcanzar nuevas metas, para desafiar al enemigo y extender el reino del Dios Todopoderoso. Pero muchas veces resulta que debido a las tareas, a lo que es el trabajo, a lo que es las ocupaciones, resulta que esto lo posponemos y hacemos otras cosas que son buenas, pero que quizás lo importante, como lo acabo de mencionar, el ser profeta, rey y sacerdote de la casa, como que lo posponemos después. Y resulta que después esto viene a un problema, o trae resultados, trae consecuencias al hogar, a la familia. Pero creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para nosotros como varones, y estoy hablando a los hombres si es que me escuchan, es el tiempo para que retomemos nuestro papel de reyes, profetas y sacerdotes de nuestro hogar. Es el tiempo para que nosotros hagamos y realicemos la tarea, el ministerio que Dios nos ha dado. Sabe, yo soy el pastor de una congregación aquí. Yo soy el responsable, el que va a dar cuenta de una congregación. Pero creo yo que el mayor ministerio que tengo es el pastorear a mi propia familia, el ser el predicador de mi propio hogar, de mis hijos, el ser el sacerdote de la casa, el profeta de la casa, el ser
el rey de la casa. Y eso es un gran privilegio lo que el Señor nos ha dado a nosotros los hombres, pero creo yo que es una gran responsabilidad. Así que, aprovechando este momento, quiero invitarle a las hermanas para que usted siempre ore por su esposo. Quizás habrá una hermana que está diciendo: bueno, pastor, qué bueno que usted está hablando esto, qué bueno que usted lo está diciendo, porque yo he tratado de decirle esto a mi esposo y no ha agarrado la onda. Bueno, no lo digo esto para juzgar, no digo esto para exhibir a alguien, no digo esto para incomodar a alguien, pero sabe, hermana, lo que usted puede hacer, lo mejor que usted puede hacer es orar por su esposo, para que él cumpla con ese llamado, ese ministerio que tiene para con su hogar, que desenvuelva bien el papel de rey, profeta y sacerdote del hogar. Así que yo quisiera hablarte en este momento acerca de cómo levantar el altar familiar. ¿Cómo es que nosotros debemos de levantar el altar familiar? Es importantísimo, lo que es el altar familiar. Y mire, hoy en día son muy pocos los hogares cristianos que hacen un hogar, que levantan un altar familiar, que tienen un tiempo devocional como familia. Son muy pocos los matrimonios o las familias que al final del día oran juntos antes de irse a descansar, o por lo menos una vez a la semana se reúne papá, mamá, hijos, qué sé yo, y orar juntos, leer una porción de las Escrituras, pedir por nuestras necesidades, pedirnos perdón si es que nos hemos ofendido, si hay problemas, buscarle solución. Todo eso tiene que ver con un altar familiar. Y a mí me sorprende porque muchas veces nos reunimos en días especiales, como lo es fin de año, como lo es Navidad, como lo es quizás un cumpleaños de alguno de los miembros de la familia, pero muy pocas veces nos reunimos como para levantar un altar al Señor. Y he encontrado que en el altar es donde Dios bendice, en el altar es donde Dios se manifiesta, en el altar es donde el hombre tiene un encuentro con Dios. De hecho, si vamos a la Escritura en el Antiguo Testamento, cada vez de que Abraham emigraba de un lugar a otro, cuando llegaba a un nuevo lugar, lo primero que Abraham hacía era levantar un altar. Lo primero que Noé hizo después de salir del arca fue levantar un altar. O sea, hay mucho que pudiéramos hablar acerca de lo que es un altar. Y quisiera que vaya conmigo, si usted tiene su Biblia ahí en casa, y si no, bueno, escuche la palabra del Señor. Génesis capítulo 8, versículo 18 al 21, dice: entonces salió Noé y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos. Note bien aquí que el primero que entra al arca, si usted lo puede leer en el capítulo 7, el primero que entró al arca fue Noé. Después fueron sus hijos y sus esposas. Y aquí en el capítulo 8, el versículo 18, el primero que sale del arca es Noé. Porque dice: entonces salió Noé, y fíjese, después sus hijos. Mire, note que primero salen las cabezas. La cabeza va adelante. Eso es liderazgo, eso es tomar el papel, eso es retomar el papel, como mencioné en la introducción, de rey, profeta y sacerdote. Aquí vemos a Noé y a sus hijos tomando el lugar, saliendo adelante. Posteriormente la esposa de Noé y luego las esposas de los hijos de Noé. Versículo 19 dice: todos los animales, todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Interesante que después de que ellos salen, ahora posteriormente salen los animales. Pero el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Interesante
que lo primero que hace Noé al salir del arca es levantar un altar. Y no solamente él, ahí estaban sus hijos, estaban sus nueras, estaba la esposa de Noé. De esto se trata un altar. Obviamente nosotros hoy en día no vamos a levantar un altar literal. Lo que estoy tratando de decir es tomar un tiempo para que juntos, como familia, leamos una parte de las Escrituras, oremos a Dios, nos pidamos perdón, los lazos de amistad familiares se fortalezcan más, nuestra comunión con el Señor se fortalezca más como familia, y que juntos estemos ahí exaltando el nombre de Dios. Mire, esto que yo le estoy hablando, algunos lo han tomado como fanatismo. Algunos lo toman y dicen, por favor, no sea fanático. Mire, ya voy a la reunión el domingo, cuando puedo, a veces me voy hasta las 2 reuniones el domingo, tengo mi discipulado, voy a mi casa de amistad, a mi célula, etcétera. Óigame, ya como que eso es mucho. Mire, yo creo que usted y yo, durante el día, necesitamos alimentarnos. Estoy hablando literalmente, necesitamos comer, necesitamos desayunar, comer y cenar diariamente. Y creo que eso no es fanatismo, eso es una necesidad. De igual forma, el buscar a Dios es una necesidad. Pero lamentablemente muchos lo interpretan como que esto es fanatismo. No se trata de fanatismo, se trata de buscar al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor nos dice en Deuteronomio 6, verso 1 al 10. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mire lo que dice el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero ahí no termina el asunto. El verso 7 sigue diciendo: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí el Señor nos está hablando y nos está describiendo lo que es amarle. Amar tiene que ver con guardar la palabra del Señor. Amar tiene que ver con practicar la palabra de Dios. Amar tiene que ver con llenar nuestro corazón de la palabra del Señor. Pero no solamente eso. Amar a Dios tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Enseñarle a nuestros hijos a buscar a Dios. Mire, yo he encontrado personas, varones, que me dicen, y ojalá no ofenda yo a alguien, pero si me está escuchando alguien, bueno, perdóneme lo que le voy a decir, pero he encontrado hombres que me dicen: mire, yo no voy a la congregación, pero no, yo le digo a mis hijos y a mi esposa: mire, váyanse, está bien que yo no voy, pero ustedes vayan, ustedes busquen a Dios. Y yo no les pongo obstáculo a que no vayan, pastor. Yo le digo: busquen, vayan. Y mire, eso pareciera tener mucha coherencia, pero la verdad es que eso a mí me suena a irresponsabilidad, y eso me suena a cobardía. Porque un hombre que es rey, profeta y sacerdote de su hogar va adelante. Es el primero que le dice a la esposa: ¿sabes qué? Ha llegado el momento de ir a buscar a Dios, vámonos. Es el primero que debe de estar ya a la puerta, el primero que debe de estar listo, el primero que debe de estar ahí buscando el rostro de Dios. Y es el que debe de pararse en la noche y decirle a la esposa, a los hijos: ¿saben qué? Vengan, vamos a orar. Necesito que Dios solucione esto, necesitamos que Dios intervenga, necesitamos que Dios desate su bendición sobre nosotros, necesitamos que Dios obre un milagro, y que juntos ahí ellos eleven una oración. No sé si me estoy explicando, pero el punto es que como hombre él pueda reunir su familia y levantar oración, clamor al Señor, leyendo una parte de las Escrituras, y clamar al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, yo quisiera ir, porque hasta este momento hemos estado hablando a grandes rasgos lo que es el altar, pero ¿cuál es el propósito del altar familiar? Yo tengo por lo menos aquí 7 propósitos. Primero,
establecer y mantener la relación con Dios y con la familia. Vuelvo a repetirle. Primero, establecer y mantener la relación con Dios como familia. O sea, cuando nosotros tenemos un altar familiar, nuestra relación como familia se fortalece, pero nuestra relación con Dios como familia también se fortalece. Ahí es donde le cerramos las puertas al enemigo, donde juntos oramos, donde papá ora por nosotros, mamá ora por nosotros, y nosotros también podemos orar por papá y podemos orar por mamá y orar entre hermanos como familia. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Nosotros hemos tenido la experiencia como familia, mi esposa y mis hijos, de orar por ciertas necesidades, por ciertas cosas, y créanme, hemos visto la gloria del Señor. O sea, no le estoy hablando de algo que no estemos practicando, que no hayamos vivido. Yo le puedo testificar que se fortalece la relación con Dios y nosotros como familia. El propósito número 2 es adorar juntos a nuestro Creador y Padre Celestial. Es bueno adorar a Dios, es bueno exaltar al Señor. Mire, creo yo que todo esto que ha sucedido Dios lo está permitiendo para que el altar de Dios se levante en cada hogar. El domingo recibo fotografías de algunos hermanos que me están escuchando, que me envían, de hecho, de fueras, de cómo se reúne la familia para escuchar ahí la palabra de Dios. Cómo personas incluso van y les visitan y escuchan con ellos la palabra de Dios. Y bueno, nos damos cuenta que Dios en su soberanía ha permitido todo esto para que el altar familiar se restaure, se levante y que juntos adoren a Dios. Como hemos dicho, la iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú y tu familia. Ahí pueden adorar al Señor en casa. Bien, el propósito número 3 es tener un tiempo especial de comunión con Dios. Mire, nuestra comunión con Dios se fortalece cuando como familia le buscamos. Nuestra comunión con Dios ahí se fortalece porque como familia derramamos juntos nuestras lágrimas al Señor, o también nos gozamos, le damos gracias a Dios por los logros, las bendiciones que Él nos ha permitido tener o Él nos ha concedido. Entonces es importante tener un altar familiar. El cuarto propósito, como he mencionado anteriormente, fortalece los lazos familiares. ¿Por qué digo que fortalece los lazos familiares? Porque es ahí donde nosotros como padres podemos pedirle perdón a nuestros hijos y donde nuestros hijos también pueden pedirnos perdón. Mire, yo he encontrado a veces ocasiones donde a veces hijos dejan de hablar a los papás durante una semana, durante un mes, incluso a veces durante meses. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo puede vivir así un hijo sin hablarle a papá o a mamá? ¿O cómo puede durar un papá así sin restaurar esa comunión con sus hijos? Y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué pasaría si en ese momento uno de ellos, el Señor lo llamara a cuentas? ¿Cómo se quedaría ese miembro de la familia? ¿O cómo se quedaría el resto de la familia? Imagínese que usted se pelea con alguien de su familia y usted no se pone a cuentas, no pide perdón, no, como familia, óigame. Y en ese momento el Señor lo llama a cuentas, o en esa noche el Señor le llama a cuentas. Le hago la pregunta, ¿con qué carga de conciencia usted se quedaría? Pero en el altar familiar, ¿sabe qué? Yo he tenido a veces que decirle a mi esposa, mi amor, perdóname si no he sido un buen esposo, si no mis acciones, mis actitudes te han ofendido. Igualmente a mis hijos. Yo reconozco que no soy un padre perfecto porque solamente el Padre perfecto es el Padre Celestial, pero les amo y les pido perdón. Y viceversa, mis hijos levantan su voz también para ello, para pedir perdón. Y después de eso terminamos abrazados, lloramos, damos gracias a Dios y mire que uno descansa plácidamente, de manera maravillosa. Bien, creo que le sacamos mucho jugo a esto. Pero el siguiente punto, el siguiente propósito del por qué es importante un altar familiar es porque es ahí donde se puede solicitar la ayuda de Dios, pidiendo la ayuda de Dios a diario. Mire, pudiera ser que a veces alguien de la familia tiene un problema
Quizás, joven, tú que me estás escuchando, estás cursando la escuela, la universidad, y tienes problemas ahí en cuanto al estudio. Pero qué maravilloso es, imagínate que toda la familia se junte y oren por ti. O qué tal usted, hermana, tiene problemas, no sé, un problema de salud, pero ahí como todos como familia también orando por usted. O quizás usted, hermano, varón de casa, quizás tiene un problema en el trabajo, quizás tiene un problema, no sé, de otro tipo. Pero qué mejor cuando lo saben los hijos y la esposa y todos oran y juntos llevamos esa petición delante de Dios. Mire, hemos visto nosotros la gloria del Señor. Yo he visto muchas veces cómo Dios ha intervenido cuando ha habido necesidades, cuando ha habido situaciones difíciles. Hemos orado, mi esposa y mis hijos, y hemos visto la gracia y la gloria de Dios. Y sabe que yo me he dado cuenta que la fe de mi hijo se fortalece porque él mismo se da cuenta que Dios está contestando, que Dios está escuchando, que Dios ha oído nuestra oración. Bien, la siguiente es interceder unos por otros. El propósito también del altar familiar es interceder unos por otros. Esto va unado con lo que ya dije anteriormente. Interceder tiene que ver con clamar al Señor, con hacer guerra espiritual. Mire, el enemigo detesta a la familia, créamelo. El enemigo está empeñado en destruir a la familia, en destruir el matrimonio, en destruir el hogar. Satanás se las ingenia para destruir toda familia. Y más cuando una familia busca al Señor, más cuando una familia trata de servirle al Señor con todo su corazón. O sea, hay ataques, hay batallas. Y sabe, yo me he dado cuenta que cuando intercedemos juntos como familia, se rompen los planes del enemigo. Se rompen todo aquello que el adversario ha planeado, que el adversario ha trazado, ha diseñado en contra de la familia. Y podemos ver victorias ahí sobrenaturales cuando intercedemos. El siguiente y último propósito del altar familiar es formar un hábito. Es formar un hábito de tener un tiempo con Dios continuamente. Yo personalmente con mi familia, antes de irnos a acostar, no nos vamos a descansar si no oramos juntos. Todos tenemos que orar. Y esto, al principio, para establecerlo, nos costó un poquito, pero empezamos a hacerlo con mi esposa y hemos visto la gracia del Señor, hemos visto la gloria de Dios. Así que, amada familia, yo te invito para que hagas lo mismo. Yo te invito para que invites a Dios a tu casa, invites a Dios a tu hogar. Voy a contarle una anécdota que la he contado en repetidas ocasiones aquí en la iglesia, pero creo que se aplica muy bien a lo que estamos hablando. En una ocasión me encontraba en Tehuacán, Puebla, predicando en una gira de 15 días. Y recuerdo que el pastor me dijo, ¿sabe qué? Mire, quien lo va a hospedar es la familia tal. Entonces me presentó con la familia que me iba a hospedar el pastor. Y el pastor, bueno, me puso en las manos de esa familia. Me subieron a su auto y me llevaron al hogar. Ellos eran los encargados de atenderme, de darme desayuno, comida y cena, qué sé yo, de atenderme lo mejor que estuviera a su alcance. Pero lo que me sorprendió es que cuando llegamos a casa, normalmente cuando nosotros recibimos una visita, bueno, la sentamos en la sala y ahí la tenemos, ¿verdad? Le decimos, bueno, pase usted, siéntese, esta es su casa, le ofrecemos un vaso de agua, si tenemos refresco le ofrecemos y hasta ahí, ¿no? Y bueno, pero a mí lo que me sorprendió de esta familia, de este matrimonio es lo siguiente. Me dijeron, mire, pastor, pase usted y antes de decirle que esta es su casa, queremos mostrarle toda la casa. Me pasaron a la recámara de uno de los hijos, luego a la otra recámara de otro de miembro de la familia y así hasta la recámara matrimonial. Me pasaron hasta el baño completo, el medio baño, me llevaron a la cochera, me llevaron al patio, me mostraron hasta la casa del perro. Me llevaron a la cocina, al comedor y al final, después de que me mostraron hasta la terraza y toda la casa, ahora me llevaron a la sala y me dijeron, ahora podemos decirle a usted que esta es su casa. Y me dieron una lección que se me quedó grabada en el corazón.
Me dijeron, porque Dios nos habló y nos ha dicho que muchas veces así es nuestra vida. Simplemente le decimos al Señor, ven a mi corazón, pero lo más lo dejamos sentado en la sala. Pero nunca lo pasamos más allá. Y no lo pasamos más allá porque tenemos quizás un tiradero o un desorden. Y sabe lo que ellos me dijeron, nosotros sabíamos que íbamos a hospedarlo a usted. Y nosotros nos dimos a la tarea de tener la casa impecable, porque queríamos estar preparados para recibirle y atenderle como se merece. Por eso es de que lo pasamos a casa, pero también para decirle, esta es su casa ahora. ¿Sabe? Y eso me lo traje en el corazón, porque resulta que muchas veces nosotros le invitamos, como bien me lo decían, invitamos al Señor a la casa, pero simplemente lo pasamos a la sala, simplemente lo pasamos al comedor, pero no lo pasamos a las otras áreas de nuestra casa o las otras áreas de nuestra vida, sencillamente porque tenemos un desorden o porque no estamos preparados. Pero yo te invito, amada familia, el momento cuando tú empieces a hacer tu altar familiar, te digo una cosa, muchas cuestiones que están en la familia estorbando van a acomodarse, muchas cosas se van a componer, muchas cosas se van a restaurar, pero no se pueden restaurar a menos de que no restauremos el altar familiar. Bien, amada familia, espero que reflexionemos con esta palabra. Y bien, vamos al primer tema musical de esta noche. Te pido que no te desconectes y seguimos. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No
Señor? Como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle, vamos, alabémosle, vamos, alabémosle, gloria a Dios. Bien, continuamos, familia. Sabe, la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 20, verso 24, dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos pacíficos, tus ovejas, tus vacas, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y vendré a ti y te bendeciré. Mire, la Biblia dice que el Señor estipuló un altar, lugar de altar. Y decía que en ese lugar el Señor iba a descender, iba a visitar al hombre y le iba a bendecir. Obviamente en el Antiguo Testamento el altar que se levantaba, los altares eran de piedra, se hacían de piedra, de varias piedras, así, piedras entreveradas como conocemos nosotros aquí en México o aquí en el sur de Veracruz. Pero también otro tipo de altar era hacer un montón de tierra y sobre él se ofrecía un sacrificio, un animalito, una oveja. Y ahí el Señor descendía y ahí bendecía al hombre. Y el Señor se encontraba con el hombre, le bendecía poderosamente. Eso nos da a entender entonces que el altar es un lugar de bendición. Y obviamente hoy que estamos en la nueva dispensación, en la dispensación de la gracia, pues no hacemos esto porque ya el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando estamos hablando del altar, pues estamos hablando de un tiempo devocional que tenemos que tener como familia, con todos los miembros de nuestra familia. Quiero eso subrayarlo y quiero aclararlo, ¿sí? Vuelvo a repetirle, el altar familiar es un tiempo devocional donde todos ahí adoramos a Dios juntos como familia, un tiempo devocional en familia. Y bueno, el propósito de ello, ya hemos visto cuál es el propósito del altar, cuáles son los propósitos, ya hemos visto varias cositas en cuanto a lo que es y cómo realizar un altar familiar y el por qué. Pero vamos a ir un poquito más a fondo. ¿Cuáles son las consecuencias de no realizar el altar familiar? Alguien me pregunta, oiga pastor, ¿y si no hago mi altar familiar, qué es imposición, es a la fuerza? Le digo, no es a la fuerza, todo, porque Dios no es un Dios que nos impone. Dios no es un dictador que dice, lo vas a hacer por imposición. No, pero ¿sabe qué? Hay muchos beneficios cuando nosotros hacemos un altar familiar. Pero también nos perdemos de muchos beneficios si no hacemos un altar familiar, es decir, va a haber consecuencias. Y le voy a decir, antes de los beneficios, quisiera decirle a usted las consecuencias. La primera es que deshonramos y desobedecemos a Dios, ¿sí? Por lo tanto, vienen consecuencias. Cuando nosotros no hacemos un altar familiar, estamos deshonrando y desobedeciendo a Dios. Mire, honrar a Dios no solamente son palabras, son hechos, son acciones, son actitudes. Y Dios se da cuenta cuando hay un hogar que levanta un altar ante su presencia, dedica un tiempo como familia para adorarle, para exaltar su nombre, para leer un momento su palabra y juntos buscarle. La siguiente consecuencia es que desperdiciamos el mejor tiempo como familia. El tiempo maravilloso que marcan nuestros hijos es cuando pasamos un tiempo devocional como familia buscando al Señor. Y más, si hay matrimonios que me están escuchando, que tienen hijos todavía pequeños, no sé, de 8 o 9 años, o quizás jóvenes o adolescentes, pero que todavía son hijos de casa. Bueno, lo mejor que usted puede hacer es hacer su altar familiar, porque usted está marcando, o esos chicos están siendo marcados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Usted está sembrando la palabra en ellos. Y este es un tiempo que no podemos pasarlo por alto. Si nosotros lo pasamos por alto,
después nosotros como padres puede ser que recibamos consecuencias o padezcamos consecuencias de eso. La tercera consecuencia es de que perdemos la oportunidad de transmitir las verdades divinas a nuestra familia y más a nuestros hijos. El Señor nos dice en su palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La mejor forma de transmitirle no solamente teóricamente la Biblia, sino que pueda experimentar a Dios. Mire, a mí me preocupa cuando leo o me impresiona el libro de Jueces, cuando dice la Escritura que se levantó una generación después de Josué. Después de que Josué murió, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía al Señor. Pero esa palabra de que no conocía al Señor no es de que no conocieran teóricamente o intelectualmente o habían escuchado de la Biblia. O sea, tenían conocimiento. Lo que no tenían era un conocimiento interno. O sea, tenían un conocimiento intelectual. Esa generación tenía un conocimiento intelectual, pero no había tenido un conocimiento interno con el Señor. Y ese es el asunto que yo veo en muchos jóvenes. Veo que muchos jóvenes, incluso que han nacido, como a veces se dice, en cuna cristiana, pues sí saben, conocen la historia de Zaqueo, los cantitos de Jonás, etcétera, y tienen un conocimiento intelectual, pero no han experimentado la misma presencia del Espíritu Santo, no han experimentado a Dios. Pero también he visto jóvenes, niños, que han experimentado la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus padres han hecho un altar familiar. Y eso es de lo que se trata el altar familiar. La siguiente consecuencia, bueno, es de que si nosotros no hacemos un altar familiar, no estaremos formando a nuestros hijos el hábito de tener en primer lugar a Dios y su palabra. Vuelvo a repetirle, la consecuencia sería que no estamos formando a nuestros hijos el hábito, o no les estamos formando el hábito de tener en primer lugar a Dios y su palabra. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a tener a Dios en primer lugar, creo yo que recibiremos grandes beneficios. Pero si nosotros no lo hacemos, quizás o muy probable es que recibiremos consecuencias. La siguiente es de que nuestros hijos van a empezar a tener atracción por las cosas de Dios, porque ellos van a experimentar a Dios. Si nosotros no hacemos un altar familiar, va a haber consecuencias. Así que yo te invito, amada familia, para que empieces a hacer tu altar familiar. Y yo creo que ya lo empezamos a hacer, ¿verdad? Más que eso, ya lo empezamos a hacer. Como dije hace un momento, todo esto nos ha llevado a tener comunión con Dios ahí en casa. Los domingos, yo sé que muchos se están reuniendo, sino que toda la iglesia se está reuniendo en casa, escuchando la palabra del Señor. Pero yo te invito para que demos un pasito más, para que cada vez que termine un día, al anochecer, antes de ir a casa, por lo menos leas un versículo bíblico, por lo menos, aunque es muy poco, ¿verdad? Por lo menos un versículo bíblico, y juntos se tomen de las manos y oren al Señor, den gloria a Dios. Si en lo posible hay entonar un canto, háganlo. Y después de ese tiempo le aseguro que veremos la gloria del Señor. Ahora, vamos a ver cuáles son los beneficios y resultados de poner en práctica o de tener un altar familiar. La primera es de que la bendición de Dios estará sobre la familia. Esto es maravilloso. Segundo, se creará el hábito de adorar a Dios juntos. 3. Se formará el mejor modelo a seguir para nuestros niños y para otros. Mire, si nosotros le enseñamos esto a nuestros hijos, ellos también van a hacer lo mismo con sus hijos el día que ellos se casen. Yo le digo esto porque mi esposa tiene experiencia en cuanto a sus padres. Ella me cuenta que ella celebraba el altar familiar ahí en casa. Y hoy en día eso es lo que la ha sostenido. Y eso mismo del altar familiar es por eso una de las razones por la cual estamos practicándolo hoy en día nosotros como nuestros hijos. Yo no tuve esa fortuna, yo hubiera querido tener esa fortuna que ella tuvo. Lamentablemente yo vengo de un hogar desintegrado, que sufrió de mucha violencia intrafamiliar y enfermedad y maldiciones. Pero ella me cuenta las experiencias que ella vivió
al lado de sus padres cuando hacían el altar familiar, entonando una alabanza, cantando, orando y leyendo una porción de las Escrituras, y eso la marcó profundamente, y eso veo que lo está pasando hoy en día a nuestros hijos. Y yo creo que si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros guiamos a nuestros hijos a levantar un altar familiar, yo creo que veremos la gloria del Señor en nuestra descendencia y en las próximas generaciones. Otro de los beneficios es que facilitará una mayor comunicación entre los miembros de la familia. Mire, cuando esto sucede, cuando hay un altar familiar, la comunicación entre nosotros como familia se fortalece. Es más, se rompen malos entendidos, se rompen muchas cosas que el adversario ha trazado, muchos conflictos, muchas peleas, muchas discusiones. Es necesario nosotros levantar un altar familiar. Bien, ahora para ir concluyendo con este tema, ¿cómo realizar el altar familiar? Así que si usted está en casita, anótelo, ¿cómo realizar nuestro altar familiar? Aquí le va la forma como usted puede hacerlo ahí en casa. Tome un tiempo por lo menos de unos 15 a 30 minutos, como máximo, mínimo unos 15 a 30 minutos. ¿Sí? Ahí empiecen a entonar un canto. Entonen un canto, después lean un versículo o una historia de la Biblia, y como una reflexión, y posteriormente oren unos por otros. Vuelvo a repetirle, mire, el tiempo del altar familiar no tiene que llevar 2 horas, 3 horas, no, 15, 20, 30 minutos, ¿sí? Entonen un canto, lean una porción de las Escrituras, si tiene que dar una reflexión, hágalo, y de ahí oren juntos, ¿sí? Y en lo necesario, si hay que pedir perdón, es importante agregarle allí el perdón, y le aseguro que eso va a fortalecer. Ahora, le voy a decir algo, tenga cuidado de no caer en la monotonía, sea creativo, ponga un canto de adoración que manifieste, que eleve la presencia del Señor, o sea, que desate un ambiente de la presencia de Dios, que desate un ambiente de armonía, de bendición, y yo le aseguro que algo Dios va a hacer ahí en ese momento, ¿sí? Ahora, si quien tiene que tomar la iniciativa, obviamente, es papá y mamá. Pero en dado caso, como decía yo hace un principio, tiene que ser el hombre el que va adelante. Pero si usted dice, bueno, mire hermano, yo solamente estoy aquí con mis hijos, yo no vivo con mi esposo, hágalo, hermana, hágalo. Mire, el tiempo cuando yo inicié en los caminos de Dios, especialmente ayer cumplí 28 años, si no mal recuerdo, de conocer al Señor, desde el 92. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, como lo dije en una reflexión, una de mis oraciones era que mi familia viniera al conocimiento de Dios, que mi familia conociera al Señor Jesucristo. Y oraba por mi madre, por mi padre, por toda mi familia, clamaba al Señor. Pero Dios me llevó a mi corazón a juntar a mis hermanos. Juntaba a mis hermanos, incluso a veces venían mis cuñados, juntaba a lo que más podía de la familia, y hacíamos, yo no sabía lo que estaba haciendo, entonábamos unos cantos, le pedía a uno de mis hermanos o una de mis hermanas que leyera una porción de las Escrituras, que diera una reflexión o que explicara un poco de las Escrituras, y de ahí orábamos, intercedíamos. Y sabe, yo soy testigo de que nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo ahí en casa. El Espíritu de Dios vino sobre nosotros y nos saturó, nos bautizó, nos llenó de su gloria ahí. Recuerdo que en una ocasión una de mis sobrinas, no sé si me esté oyendo, recuerdo que enfermó. Ella estaba pequeñita, tenía, si no me recuerdo, 1 año, cuando mucho, y enfermó. Mi hermano se preocupó bastante porque fue con el médico, se le dio medicamento a la pequeña, pero la pequeña parecía no mejorar, y al contrario empezó a empeorar un poco más. Y recuerdo que él, desesperado, hasta ese momento él no estaba muy firme en las cosas del Señor, pero con todo esto estaba desesperado porque no veía recuperación de salud en la vida de su hija. Así que vino
con nosotros y nos dijo: ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que oren por mi hija, por favor, porque me duele ver hacia mi hija. Mi hija está adelgazando, mi hija no le para el vómito, está mal, está tomando el medicamento, pero nosotros la vemos que está empeorando. Así que nosotros empezamos a orar. No era en la iglesia, vuelvo a repetir, era un altar familiar. Yo no sabía lo que estaba haciendo, yo tenía 16 años, pero tenía fuego en mi espíritu. Y empezamos a clamar, oramos al Señor, intercedimos al Señor, y esa fue una de las ocasiones donde el Espíritu Santo descendió, bautizó con poder a parte de mi familia, con su Espíritu Santo. Y recuerdo que después de que terminamos de orar y de que habíamos orado por la pequeña, el rostro le cambió a la niña, a su semblante le cambió. Todavía puedo recordar muy claramente ese acontecimiento. Y recuerdo que la niña no había comido bien, y esa noche empezó a comer bien, empezó a cenar bien. Bueno, su salud, al otro día la pequeña estaba prácticamente bien, totalmente bien. Eso nos da a entender, mis amados hermanos, que el hacer un altar familiar no es una cuestión de fanatismo, no es una cuestión de ser religioso, porque muchos lo han interpretado así. El tener y levantar un altar familiar se trata de buscar a Dios, se trata de amar a Dios, se trata de exaltarle, se trata de estar preparados para la venida del Señor. Y yo creo, amada familia, que eso es lo que Dios quiere hacer. Y Dios en su soberanía, como dije hace un momento, ha permitido todo esto para que quizás como iglesia cerremos un momento las puertas y empecemos realmente a buscar a Dios en casa, como quizás ya lo habíamos dejado de hacer. Necesitamos, amada familia en Cristo, levantarnos, restaurar el altar familiar en el nombre de Jesús. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía, en todo lo que Dios te ha dado, ¿sabes cuál es el secreto? Levanta un altar familiar. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo que el Espíritu Santo nos visite. La Biblia dice que Jesús visitaba los hogares. La Biblia dice que fue el Espíritu Santo, donde Él descendió fue en una casa, fue en el aposento alto. La primera iglesia, la iglesia primitiva, nació en una casa. La iglesia gentil nació en una casa. Si tú te das cuenta, Dios visitaba las casas, Dios visita las casas. Josué dijo lo siguiente: mi casa y yo serviremos a Jehová. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, amada familia, es el tiempo de levantar un altar familiar en nuestra casa y que Dios nos visite, que el Señor nos visite poderosamente, que el Espíritu Santo venga como viento recio, como lo describe Hechos capítulo 2, y que llene nuestras vidas, las levante, las restaure, las empodere y haga entre nosotros algo glorioso. Yo quiero invitarte para que elevemos una oración al Señor Jesucristo. Ahí en casa, ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús. Si estás reunido con tu familia, te invito a que te tomes de las manos ahí con tus hijos, con tu esposa. Si tú estás ahí, me estás oyendo, o si no, tú solo, o si no, llama en este momento ahí a papá o a mamá o a tus hermanos o con quien estés ahí en casa, diles: vamos a orar. Yo te invito para que lo hagas, por favor. Quiero darte unos segundos. Llama ahí a tus hijos. Si nada más tú estás y tu esposo no ha llegado, hazlo. Empiecen a orar por tu esposo si no ha llegado. Oren juntos en el nombre del Señor. Vamos a levantar una oración. Vamos a pedir a Dios que levante, que Él restaure el altar en nuestro hogar, en nuestra familia, en el nombre de Jesucristo. Que el poder del adversario sea avergonzado en ese nombre que es sobre todo nombre, y que como resultado de que los hogares se levanten y restauren el altar familiar, venga un avivamiento, venga una visitación gloriosa y poderosa. Oremos a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Mira, Señor, yo estoy imaginando y viendo, Señor, a cada familia que está reunida en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Padre bendito de la gloria, visítales ahí, Señor. Levántales, restaura, Señor, el altar familiar en el nombre de Jesucristo. Es tiempo de buscarte, Señor. Es tiempo de amarte. Es tiempo, Dios Todopoderoso, de impartir, de transmitir tu palabra
a las generaciones venideras, amado Padre Celestial. Es tiempo, amado Dios Todopoderoso, de levantarnos en el poder de tu Espíritu Santo, de ser investidos. Oh bendito Dios, ven y llena cada hogar, Espíritu Santo. Ven y llena cada familia, ahí donde están, Señor. Puedo ver y sentir en mi espíritu que algunos están orando y se están conectando conmigo en oración. Se están poniendo de acuerdo conmigo en oración, Señor. En el nombre de Jesucristo, oro en este momento para que tú les visites, Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Oh, ven, Espíritu de Dios. Sopla, amado Dios. Sopla, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ven, Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu presencia, llena con tu Espíritu Santo. Si alguien está padeciendo alguna enfermedad, reciba la sanidad que compraste tú, Señor, en la cruz del Calvario. Reciba sanidad, reciba liberación, reciba poder en el nombre de Jesús. Si alguien está pasando por un tiempo de desánimo, por un tiempo de incertidumbre, por un tiempo de aflicción, Señor, llénalo de tu gloria, capacítalo, habilítalo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, levanto mi voz y oro en ese nombre que es sobre todo nombre, por cada varón, Señor. Oro por cada cabeza de hogar en el nombre de Jesucristo. Levántalo en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oro, Padre bendito, por cada familia que me está oyendo a través de este medio, en el nombre de Jesús. A donde quiera que llegue, Señor, mi voz a través de este medio, Señor, tu poder descienda en el nombre de Jesucristo, tu gloria descienda, Padre maravilloso. Es el tiempo de buscarte, es el tiempo, Señor, de ver hacia el cielo, esperar tu venida, pero preparado, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que tú estás cerca, amado Padre Celestial, y queremos estar unidos como familia, queremos buscarte, y que cuando tú vengas, Señor, nos lleves a todos como familia, que nadie se quede, Señor, sino que todos seamos salvos como familia, y que cuando estemos en la eternidad podamos gozarnos en tu presencia, Señor. Podamos regocijarnos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos miembros de la familia, Dios mío, que no han sido alcanzados, en el nombre de Jesús, Señor. Amada familia, yo te pido que ores por aquellos miembros de la familia que no han sido alcanzados. Ora por tus hermanos, ora por tus tíos, ora por tus padres, ora por los tuyos, por tus sobrinos. Pide que el reino de Dios venga, que el reino de Dios venga a esos hogares, a esas familias, a esos corazones, que vengan al conocimiento de Dios, del Dios Todopoderoso, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Padre, sabemos que tú siempre haces y harás mucho más abundantemente. Te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Está pendiente y recuerda compartir nuestra página de Facebook para que más sean bendecidos y edificados. Dios te bendiga y hasta la próxima. Nuestros corazones
Que nada te impida escuchar la palabra de Dios. Conéctate a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito. Lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Te esperamos.